Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la plataforma de Facebook de la Sociedad Geográfica de Lima y también a quienes están con nosotros en la plataforma de Zoom. Desde hace 39 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, viene impulsando este valioso espacio de capacitación y actualización de conocimientos. Hoy nos convoca, una vez más, el compromiso de seguir aprendiendo juntos. Es un gran honor tener en esta reunión virtual a profesores, técnicos, profesionales y ciudadanos de diferentes lugares del Perú. En la presente edición, deseamos invitarles a meditar acerca de un asunto crucial para el presente y el futuro de nuestra nación, el ordenamiento territorial, el tema central que orientará nuestras sesiones durante este año. Además, queremos recalcar nuestro agradecimiento a nuestros auspiciadores, quien sin su ayuda no sería posible el desarrollo de este evento, quienes son al Colegio de Geógrafos del Perú por su colaboración en estas jornadas académicas y también al INA. Sin más, voy a dar el pase al magíster César Abad para dar las palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, magíster. Usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes. Gracias por estar nuevamente en esta nueva sesión de los martes geográficos, que como ya comentó Betsabe, este año está vinculado, el tema central es el tema de ordenamiento territorial. Y justamente la semana pasada tuvimos una invitada del INAIGEM, quien nos habló sobre el tema de la gestión de los riesgos de origen glaciar. Y esta vez tenemos un invitado que nos hablará sobre el tema de la transversalización del ordenamiento, de la gestión del riesgo de desastres dentro del ordenamiento territorial. Como sabemos, pues tenemos una serie de instrumentos de planificación territorial, de los cuales ya se habló hace un par de semanas por colegas del Ministerio de Vivienda y también en sesiones anteriores. Y justamente uno de los grandes retos es cómo podemos prevenir y reducir los riesgos a través de los instrumentos del ordenamiento territorial, pero no solamente desde una mirada instrumental, sino en términos de la participación social y de las diferentes escalas que implica también hacer ordenamiento territorial. Bueno, el día de hoy, bueno, tenemos un invitado muy especial que tiene experiencia a nivel de América Latina y parte del mundo también, gran parte del mundo también, y vamos a tener el privilegio, ¿no? De poder reflexionar junto con él sobre este tema tan importante de cómo insertamos en los procesos de ordenamiento territorial la gestión del riesgo de desastre. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster César Abad por las palabras de bienvenida. A continuación vamos a presentar al magíster Alonso Brenes. Él es especialista en gestión de riesgo de desastres y desarrollo territorial en América Latina y el Caribe y consultor para el Banco Mundial. Cuenta con experiencia en más de 30 países a nivel regional y global y es docente y conferencista en diversas universidades en América Latina y el Caribe. Además, es miembro del Grupo Asesor en Gestión de Riesgos para Latinoamérica de la UNESCO. Muy buenas tardes nuevamente, Magíster Alonso Brenes. Usted tiene la palabra. Buenas tardes, Betsabe, y a todos los colegas que se suman. Muchísimas gracias a la Sociedad Geográfica por la invitación. Siempre es un gusto. Espero que la próxima sea allá en Lima, en presencial. Pero bueno, siempre es un respiro agradable compartir con colegas y sobre todo discutir temas que parece por un momento muy domésticos, ¿verdad? De la agenda de cada uno de nuestros países, pero uno que le ha tocado como andar en distintas realidades, uno ve que hay grandes desafíos que cruzan a todos los países de la región, pero también hay mucho aprendizaje que se ha logrado recolectar en los últimos, no sé, 20 años o más de,
de impulso de la agenda de ordenamiento territorial y de impulso y transformación de la agenda de gestión de riesgo de desastres, que por cuestiones históricas que podemos discutir otro día, pero han avanzado en avenidas paralelas. Y parte del desafío y parte de lo que uno querría como reflexionar con ustedes en este ratito es cómo catalizar, cómo hacer que esta vinculación entre ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres pueda ocurrir en nuestros países de una forma más armónica. Eh, Porque la lectura que uno propone de la situación del riesgo de desastre actualmente en nuestros países, eh, digamos que reafirma por un lado muchos de los planteamientos que desde la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres para América Latina se postularon en los noventas, a inicios de los noventas, en donde se digamos, argumentaba el carácter social, socioeconómico y político de las condiciones de riesgo de desastre, ¿verdad? Donde desde esa época, digamos, se da y Perú fue uno de los países donde esta discusión tomó una forma muy robusta en Latinoamérica, donde se habla de que los desastres no son naturales y de que necesitamos cambiar el lente de interpretación sobre los desastres y las emergencias que históricamente le asignamos al terremoto, la responsabilidad a la sequía, al huaico, al glaciar, a lo que sea, al tsunami, pero que en términos ya concretos y en eso la geografía como disciplina ha dado aportes muy importantes para generar evidencia que confirma que justamente los desastres y el riesgo de desastre es una construcción social, colectiva, territorial, y que dentro de estas, por lo menos los linderos de gestión o de intervención de este riesgo, el ordenamiento territorial desde siempre fue una de las herramientas que se recomendaban y que se siguen recomendando como uno de los elementos centrales para reducir el riesgo de desastre. Entonces, sobre esos desafíos es que quisiera compartir ahí unos pensamientos. No tengo una presentación en PowerPoint, sino que lo que tengo son unas anotaciones aquí y lo que les propongo es como hablar unos 35 minutos y luego más bien convertirlo en una especie de discusión ahí con los colegas que quieran participar. Eh, hay retos, efectivamente, como dice el título de la presentación, hay retos para la transversalización. Estamos hablando o estamos asumiendo que la transversalización de la gestión del riesgo es algo deseable a nivel de la política pública. Eh, pero la transversalización tiene una serie de prerequisitos, si se quiere, o de condicionamientos que son parte de la peculiaridad que tiene la agenda de gestión de riesgo, que por otra parte es un ámbito de la política pública muy amplio, ¿verdad? Ustedes sabrán que dentro de la gestión de riesgo existen distintas modalidades, que también esta evolución que ha experimentado la práctica de gestión de riesgo a través de varias décadas, y por lo menos en Latinoamérica, ha ido moviendo el énfasis de la atención a la emergencia y de ver a los desastres desde el punto de vista del estudio del fenómeno natural o de la amenaza natural, como se le conoce ya en el argot, hacia una diversificación de prácticas que tiene que ver no solo con el conocimiento de la amenaza, sino que con el conocimiento de todo el riesgo, de los elementos de vulnerabilidad y de exposición que tienen que ver con causas socioeconómicas, políticas, culturales, de apropiación del territorio. Son todos los condicionantes que hacen que las sociedades aprovechen o busquen aprovechar recursos del territorio de una u otra forma, donde hay choques y conflictos de intereses entre grupos que quieren cosas distintas para el mismo recurso y en donde se supone que el Estado viene a tutelar
esa organización del uso que se le da a los recursos y cómo, digamos, se reparten estos recursos de una manera más o menos civilizada. Eso es lo que la teoría nos dice. Y esto tiene salidas muy complejas y han sido procesos de acople muy enredados porque la institucionalidad latinoamericana es inherentemente enredada, enmarañada, muy compleja. Entonces, digamos, característica o rasgo fundacional de nuestros sistemas de administración pública se refleja en todas las escalas de administración, de política pública, y la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial no escapan a estas realidades. Entonces, hay varios retos, porque también uno puede hacer una clasificación, y aquí no pretendo abarcarlos todos, nos puede dar un programa de maestría completo para hablar solo de los retos en la transversalización, pero con los que uno se topa más en el camino y que son más o menos genéricos y que uno puede verlos, pensar en casos concretos en el Perú, pero también casos concretos en Costa Rica, en México, en Argentina, en Uruguay, en todos los países de la región pasan de alguna u otra forma bajo distintos elementos más particulares. Pero el principal que uno ve es eh, la visión que existe sobre el riesgo de desastre, y que en muchos instrumentos de ordenamiento territorial todavía persisten como algo estricto de la atención a las emergencias. Uno de los planteamientos de uno de los teóricos de la gestión de riesgo en Latinoamérica, que es el doctor Alan Lavelle, él plantea que hay un error de partida al asumir que el riesgo de desastre es algo que afecta al desarrollo. Y en muchos de los discursos uno puede ver cuando, por ejemplo, se habla que el fenómeno del niño, por decir algo, ahora que estamos en un año donde se espera algún impacto de la fase El Niño en la región. Entonces se habla cómo el impacto de los desastres afecta los logros del desarrollo, ¿verdad? Cuando el huracán Mitch impactó las costas de Centroamérica, se hablaba que el huracán había generado un retroceso de 30 años en materia de desarrollo, de inversión en desarrollo en el caso de Honduras. Y lo que plantea la Bel en este sentido es que es un postulado, un punto de partida medio tramposo, porque separamos el desastre como un agente y el riesgo de desastre como un agente externo al desarrollo, cuando en realidad es parte del ADN del desarrollo, de cómo las sociedades interpretan qué es el desarrollo. El riesgo de desastre es un elemento inherente que surge como la contracara de una oportunidad sobre el aprovechamiento de un grupo sobre un recurso. Entonces, por ejemplo, y que no puede entenderse ese riesgo, lo que es todavía creo que más fundamental para procesos efectivos de gestión. Yo no puedo entender ese riesgo si no entiendo cuál es la oportunidad o el beneficio que yo estoy o que alguien está obteniendo de la latencia del desastre. O sea, en otras palabras, si yo estoy ubicado en las faldas de un volcán, donde hay un criterio de oportunidad, porque yo soy un productor agropecuario y los suelos, y conozco que los suelos de las laderas de los volcanes suelen ser muy fértiles, entonces yo estoy aprovechando la oportunidad que me da ese terreno, ese recurso fértil, mientras el volcán no haga erupción, ¿verdad? Entonces, la gente dice, bueno, ¿por qué las personas se ubican en zonas peligrosas? Eh, no es porque por una cuestión que va o por decisiones que van en la avenida del riesgo de desastre, son decisiones que la gente toma en función de sus aspiraciones de desarrollo. Entonces, por ejemplo, personas o grupos de personas que no tienen acceso a suelo urbano porque no tienen capacidad económica para estar en zonas donde hay buenos servicios, pero necesitan estar cerca de la ciudad porque tienen acceso a mercados de trabajo, van a buscar ubicarse en zonas que, aunque estén en zonas de alto riesgo y que puede que pasen o que puede que no, el otro año, en 5 años, mañana, no se sabe,
pero lo que sí se sabe es que hay una necesidad más inmediata que es la búsqueda de techo, la búsqueda de inserción en el mercado laboral y el acceso a medios de vida que les permitan suplir sus necesidades básicas. Entonces tenemos que pensarlo también mucho en clave de las grandes masas, de los millones de personas en Latinoamérica que tienen una realidad muy compleja en términos de desarrollo. Entonces, esa es una de las primeras, digamos, tal vez como puntos de reflexión. No se puede transversalizar el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo hasta que no aceptemos que es el mismo proceso de desarrollo o la forma en que conducimos o concebimos el proceso de desarrollo que modifica, a veces puede reducirlo, a veces puede amplificar los niveles de riesgo de un territorio en particular. Si yo, por ejemplo, decido que tal parte del territorio se va a utilizar para explotación agropecuaria y es una zona donde hay registro de inundaciones periódicas, yo debería tomar como gestor, como figura que tiene decisión soberana sobre el ordenamiento del territorio, previsiones para que si eventualmente este río se va a desbordar, no me afecte o me afecte lo menos posible la actividad agropecuaria que estoy localizando ahí. Entonces es una serie de responsabilidades productivas. De responsabilidades compartidas, perdón. Y eso es un elemento que de partida está divorciado en la mayoría de instrumentos de ordenamiento territorial. De hecho, y esto vamos a hablarlo mucho a nivel municipal porque es uno de los principales crisoles donde los instrumentos de ordenamiento territorial, digamos, se pensaron para que se apliquen en esa zona, aunque hay, digamos, escalas intermedias de planificación y de ordenamiento, pero en la mayoría de los casos en América Latina, el principal reto del ordenamiento territorial, diría yo, que está en el ámbito de los gobiernos municipales, de los gobiernos locales, de las últimas instancias de toma de decisión en el territorio, indistintamente cómo se llamen. De nuevo es un problema, estas unidades territoriales suelen tener separados planes de atención de emergencias o desastres y por otro lado planes de desarrollo, planes sectoriales. Es algo que se está empezando a cambiar, pero que sigue siendo una tendencia mayoritaria en Latinoamérica y el Caribe, acompañado además de problemas de gestión pública muy importantes en los gobiernos municipales. Si ustedes habrán visto la historia, digamos, de la administración en Latinoamérica, nuestros países atravesaron una fase de altísimo centralismo, sobre todo países que fueron sedes virreinales durante el periodo colonial, como México, como Perú, como Argentina son unidades territoriales altamente centralizadas y lo que ha ocurrido a partir de los 90 es que empezó un proceso de descentralización en toda Latinoamérica y nos ha puesto en un problema porque se han dado una serie de responsabilidades a las administraciones locales desde el punto de vista normativo, pero esta nueva, digamos, asignación de responsabilidades no ha ido acompañada de los recursos que necesitan los gobiernos locales para que los procesos de gobernanza funcionen, para que el gobierno local funcione como tiene que ser y cumpla con todas las responsabilidades, desde captación tributaria, servicios municipales, ordenamiento territorial y verificación de que la norma se cumple efectivamente. Es uno de los grandes problemas. Eh, la, la, la parte conceptual, podríamos decir, es un problema central porque un concepto mal planteado tiene implicaciones directas en la política pública. Pero el principal problema o desafío de la transversalización, diría yo, de la gestión del riesgo en el ámbito territorial, municipal, radica en un problema de gobernanza. Nuestros países todavía siguen manteniendo niveles muy bajos de desempeño de los gobiernos locales. Hay una encuesta de hace un par de años donde se revisaban a partir de experiencias y de opinión experta de distintos especialistas en la región, las capacidades, cómo concebían ellos las capacidades para que los gobiernos locales
pudieran desempeñar su trabajo. Cerca de un 30% de no sé cuántos cientos de municipios que conforman la región, solo un 30% podían, se consideraba que tenían las capacidades adecuadas para cumplir con los roles que les asigna la ley. Entonces, hay un problema estructural importante de presupuesto, de formación, de cuadros técnicos, de captación de personal y profesional para que cumplan, digamos, para que puedan tomar esta homologación conceptual cuando se dé y convertirla en procesos de ordenamiento territorial más robustos. Esto también lo lleva a uno a un proceso, o a un ámbito de retos metodológicos, podría uno decir. Eh, Dependiendo, y esto también según el tipo de país y los instrumentos que tienen, que cada país tiene instrumentos muy particulares, pero uno de los elementos donde se puede, y ahí los geógrafos y las geógrafos pueden tener un rol importante como gremio profesional, es en acompañar a los municipios a entender el riesgo de formas distintas, de formas más sofisticadas, de forma que sean más, digamos, didácticas para el resto de sectores que, sin saber posiblemente que son actores relevantes en la reducción del riesgo de desastre, no se sienten convocados. Por ejemplo, el sector inmobiliario, por ejemplo, los sectores financieros, tributarios, de Hacienda y todas sus figuras a lo interno o a las escalas locales, sectores de servicios públicos críticos que siempre se han sentido ajenos más allá del momento en que hay que atender la emergencia y tienen sus planes de contingencia, pero en la planificación de los servicios, eso es una de las líneas estratégicas y prioritarias que enfrentamos como región. Hay una forma todavía muy anticuada de interpretar el riesgo a nivel municipal y es a través de los clásicos mapas de amenaza, que muchos de nosotros los hemos tenido que hacer en algún momento, posiblemente de nuestros años universitarios o ya de ejercicio profesional, pero es un elemento que vean que si se cambia, si se logra avanzar y capacitar mejor a las unidades municipales en esta materia, se podrían dar saltos mucho más, digamos, ambiciosos en materia de ordenamiento territorial. Y esto implica hablar de solo la amenaza, a hablar de los otros elementos o los otros factores que construyen el riesgo. Hablamos mucho de las amenazas, de dónde es que se va a desbordar el río, hablamos de las fallas, dónde es posible que tiemble y la microzonificación y la respuesta de la roca o la variabilidad climática, pero hay muy poco estudio sobre las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones de exposición. Y lo que estamos viendo también es algo que ocurre en Perú y ocurre en toda la región latinoamericana, es un aumento sistemático y en algunos casos con repuntes importantes de un año al otro en términos de pérdidas, de daños y pérdidas de infraestructura. Una cosa que que nuestros países han hecho muy bien desde los 80s, y eso ha sido reconocido por las Naciones Unidas y diversos como tanques de pensamiento, es que los países hemos logrado reducir la cantidad de víctimas mortales durante los desastres, durante las emergencias. Ahora muere muchísimo menos gente que hace 2 décadas en Latinoamérica durante eventos, digamos, que detonan situaciones de catástrofe a nivel nacional. Pero, y eso, digamos, tiene una explicación vinculada al desarrollo de sistemas de alerta temprana, de mejor capacitación a nivel comunitario, de mejora de los protocolos, de una inversión importante que se hizo en protocolos de respuesta y de preparativos ante emergencia, pero donde seguimos muy mal es en pérdidas y en impactos a servicios públicos, a infraestructura crítica, y es la nueva, digamos, frontera del desarrollo sostenible, podría decirse en la región, porque los procesos que supuestamente tenemos que entender como sociedades para desarrollarnos, entendiendo y protegiéndonos, digamos, de las descargas naturales o de la energía natural propia de nuestros sistemas, que son muy dinámicos,
no nos está saliendo tan bien. Por razones de ignorancia, por razones de negligencia o por razones de desidia. Dentro de esas está transversalmente la corrupción como un elemento también común a toda la región. Eh, Estamos, digamos, recibiendo más pérdidas de las que los países deberían estar recibiendo por infraestructura, por construir infraestructura y servicios con muy malos niveles de planificación y sin considerar en muchos casos del todo las condiciones de riesgo de desastre. No se están considerando escenarios climáticos y este tipo de cosas tiene la raíz, al final de cuentas, en una cuestión conceptual, porque si yo sigo entendiendo el desastre como algo que es natural, con lo que yo como sistema de gobierno o como comunidad no me queda más que esperar el embate, prepararme de la mejor forma y seguir adelante, digamos que estamos alcahueteando parte de la responsabilidad que los estados, que las sociedades, que el sector público, el sector privado en distintas medidas tiene sobre la construcción de estos procesos. Recuerden que el riesgo de desastre se conforma a partir de lo que se llama la teoría de impulsores subyacentes y que están referidos a degradación del ambiente, a medios de vida vulnerables de las personas y a problemas de gobernanza urbana, sobre todo urbana y local. Esto es una categorización que se hizo en el informe global del estado de riesgo a nivel mundial, el Global Assessment Report de las Naciones Unidas, en su primera edición en 2009. Y desde entonces todos los reportes insisten en que si no se arregla los problemas de gobernanza en las escalas locales, sobre todo en un continente que está volviéndose urbano a ritmos tan acelerados como el americano, eh, van a ser cada vez menos los espacios y van a ser cada vez mayores los impactos que nuestros países reciban por efecto del riesgo de desastres. Entonces, aquí vean que son solo dos elementos, uno conceptual y uno metodológico, que son desafiantes, que existe mucho camino por avanzar y que tienen impactos muy directos en los procesos de ordenamiento territorial. Esto además viene complementado con procesos de entorno o lo que se le llama condiciones habilitadoras, que son los mecanismos que yo encuentro tanto a nivel desde el gobierno nacional hasta el gobierno más local, pero son condiciones que son estructurales del país y que pueden facilitar u obstaculizar avances en esta transversalización. Una forma de transversalizar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial es, digamos, paradójicamente, de modo tal que no se vea la gestión del riesgo. Por ejemplo, yo estoy transversalizando la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial cuando yo tengo una buena política de gestión ambiental a nivel local o municipal. Si yo estoy haciendo eso, estoy de una u otra forma contribuyendo a la reducción del riesgo de desastre en esa zona, en esos ecosistemas que estoy tratando de restaurar, que estoy tratando de recobrar el equilibrio que tenían, o cuando, por ejemplo, yo a través de programas sociales o de programas de focalización de servicios o de mejoramiento estratégico de servicios, yo estoy direccionando inversión pública hacia grupos de la sociedad, grupos poblacionales que yo podría tener identificados o si no, tengo que darme a la tarea de identificarlos, pero grupos que están, digamos, viéndose obligados a habitar en zonas de alto riesgo, no porque estén asumiendo una ganancia o tengan claro que estoy jugándome el chance de que algo malo pase porque estoy obteniendo, no sé, ganancias, como por ejemplo otro caso muy claro a otra escala, por ejemplo, hay un caso muy estudiado de las plantas de Toyota que tienen en Tailandia y en las planicies del río Chapraya y cuando se inunda, las plantas se pierden y hay una gran pérdida en material
Sin embargo, y la pregunta lógica es decir, bueno, ¿por qué Toyota, con todo el recurso que tiene, sigue poniendo las plantas ahí cada vez que se inundan? El asunto es que el gobierno de Tailandia le da unas exoneraciones y unos beneficios fiscales tan grandes que le sale a cuenta a la compañía tener las plantas ahí que se le inunden cada tanto, porque el rédito yo lo estoy obteniendo en realidad por la exoneración fiscal que me están haciendo. Ese es un poco un ejemplo llevado al extremo de esta relación que hace la gente y esa valoración del riesgo y del costo y el beneficio que puede hacer Toyota lo hace de una forma más o menos consciente todo mundo. Todos los que nos vemos enfrentados a un riesgo, el cerebro hace esa matemática, ese balance, pone la balanza, lo malo que puede pasar, lo bueno que puede pasar y qué tanto vale la pena un escenario u otro. Entonces, volviendo a los programas de focalización y de inversión social en poblaciones vulnerables, los gobiernos municipales tienen un potencial importantísimo que no tiene ninguna otra institución ni ninguna otra instancia de gobierno, tal vez a excepción de las instalaciones o los sectores de salud a nivel local que conocen a la población al dedillo, pero nadie conoce como el municipio a la gente y dónde están las necesidades particulares de poblaciones. Ni siquiera pensemos en temas de ordenamiento territorial, pensemos en identificar población vulnerable que en una situación de emergencia requiere una atención particular. Personas con algún tipo de discapacidad que no pueden escuchar las alarmas o las alertas de los sistemas de alerta temprana. Población adulta mayor que no tiene la misma habilidad para estar revisando las alertas por smartphones o ese tipo de cosas. Población dependiente de cuidado, en fin, hay metodologías y hay sistemas para que los municipios puedan tener de la forma más rudimentaria hasta la forma más sofisticada, puedan tener un mapeo mínimo de dónde están las personas más vulnerables según distintos criterios. Eso le permite, por ejemplo, al municipio mejorar y liberar presión sobre procesos de ocupación del territorio que pueden ser problemáticos desde el ordenamiento territorial o para el cual el gobierno no tiene la capacidad de hacer que, por ejemplo, la norma se cumpla. Por ejemplo, hay muchos casos donde el municipio tiene identificada una zona que es peligrosa porque está en el canal de un huaico o porque puede haber un deslizamiento en cualquier momento, lo que sea. Y llega el gobierno, puede coordinar con instancias del gobierno provincial, regional o nacional, establecen un proceso de reubicación de una comunidad que está en una zona de alto riesgo, bajo los criterios que sean, y al par de meses vuelve, si no es la misma gente, vuelven otros a ocupar esa zona peligrosa. Y el ciclo se repite, porque estamos ahí, no es un problema de falta de información, no es un problema de falta de voluntad política. Pero cuando uno va y habla con las autoridades, en muchos casos le dicen que no existe la capacidad, digamos, institucional para que si yo tengo una zona que tiene que ser un descampado y que no se puede ocupar, la gente respete y las autoridades locales puedan tener, digamos, el enforcement, como dicen en inglés, para hacer que la norma se cumpla. A mí me tocó ver durante el episodio del niño costero en 2014, 2016, muchas de las áreas afectadas en Piura no había un problema de zonificación, estaban claramente zonificadas, habían restricciones a la construcción de ciertos tipos de infraestructura, pero alguien dio permisos municipales y la gente construyó en lugares donde no se debía construir. Y eso que pasa en Piura pasa en todo lado. O sea, yo lo he visto en Costa Rica, yo lo he visto en México, hay situaciones donde ni siquiera hay norma y dentro de la misma región. Entonces, creo que ahí también es importante romper desde el ordenamiento territorial esta orientación a la balcanización del territorio, ¿verdad? El ordenamiento territorial creo que es una tarea que los países pueden hacer un poquito mejor y es hacerlo más versátil, porque lo que se ha visto en el territorio es que el ordenamiento territorial, en vez de, o los instrumentos de ordenamiento territorial, en vez de
generar conectores, digamos, territoriales entre dos municipios, entre dos alcaldías, genera unas divisiones muy complicadas y la gestión del riesgo tiene que ser multiterritorial en esencia, porque al río no le importa si yo estoy pasándome de un municipio a otro o si el municipio tal está en la parte alta de la cuenca y el otro está en la parte baja. La gestión tiene que ser integral y es un problema del diseño de la política pública, me parece a mí en Latinoamérica, esa forma tan rígida debería avanzar y además es una forma muy efectiva o sería una forma muy efectiva de alisar esas asimetrías territoriales, donde uno ve que hay municipios con niveles de recaudación fiscal exorbitantes a la par de municipios donde el salario alcanza como para pagarle al alcalde, a la secretaria y al personal de limpieza y nada más. Entonces, tenemos en el territorio una gran inequidad en términos de capacidades que podrían ser, digamos, un poquito más limadas, más suavizadas, si los instrumentos de ordenamiento territorial trabajaran a escalas regionales. Eso tiene un gran desafío en la vinculancia de la herramienta, pero creo que es un elemento que cada vez tienen los países que ensayar más en virtud de la baja efectividad y de lo poco realista que es para muchos municipios actualmente y en el futuro inmediato poder tener crecimientos en términos de capacidades de gestión, de análisis y de cumplimiento de la norma. Entonces, creo que ese es un desafío importante. Y no sé más bien ahora si hay alguna pregunta o podemos más bien aprovechar para algunas, digamos, recomendaciones ahí estratégicas, unas tres, cuatro que podamos discutir, pero no sé si hay, no he podido ver el chat ni nada, entonces más bien si me cuentan si hay preguntas y evacuamos y luego seguimos con más ahí. Sí, ¿Me de contás, hecho Betsabe? nos han mandado preguntas por interno. Voy a leer alguna de ellas y vamos compartiendo igual. Si es que algún asistente quiere alzar la mano y pedir el micrófono, pues también lo puede hacer, no hay ningún problema. Bueno, la primera pregunta es, ante la nueva normalidad de eventos extremos, ¿es suficiente el ordenamiento territorial tradicional o necesitamos migrar hacia modelos de planificación mucho más dinámicos e inciertos? Sí, eso es importante. Y aquí yo quiero hacer el comercial de que le bajemos un poco el énfasis al evento extremo, porque esa es otra zancadilla que sale en el discurso. Claro, efectivamente, ciertos modelos nos dicen, por ejemplo, en el caso de los huracanes en el Caribe, que es posible que en el futuro podamos ver eventos más intensos. Pero la situación de las capacidades de ordenamiento territorial están tan críticas en este momento que no hacen falta eventos extremos para que ya sea un problema de gestión el tema de la gestión del riesgo de desastre a nivel municipal. Y en muchos casos, no estoy diciendo que no haya que prestarle atención a los eventos extremos. Hay, los métodos existen y los sistemas de monitoreo están. Digamos, es algo que está más o menos cubierto por los sistemas de análisis. Pero donde se nos mete, digamos, el agua por la cocina, para decirlo coloquialmente, son con los pequeños eventos, es con el riesgo extensivo. Los países más o menos están capacitados o por lo menos es donde tienen mayor instrumental para hacerle frente a grandes shocks y a grandes impactos, donde pueden estar los eventos extremos, tal vez con una variación en el orden de intensidad y magnitud en el futuro. Pero de nuevo, eso es algo que está dentro ya de la incertidumbre profunda. Lo que sí sabemos es que los eventos pequeños ya no necesariamente tienen, de nuevo, por esta combinación de factores, a veces yo no tengo que tener una incidencia en las lluvias si estoy echando sillones y refrigeradoras y basura en todos los cauces que tengo en mi comunidad. Obviamente, no voy a necesitar lluvias extraordinarias para que se desborde la cañada. Entonces, sí, efectivamente, los mecanismos hay mucho espacio para que sean más versátiles, más innovadores, para que
logren, por ejemplo, manejar análisis probabilísticos. Eso es algo que los mecanismos de ordenamiento territorial actualmente ninguno tiene. Yo por lo menos no he visto una experiencia, y si algún colega conoce alguna, que nos cuente, porque no hay todavía un instrumento de ordenamiento territorial que incorpore el análisis de riesgo en el ámbito a nivel probabilístico, que es como debería hacerse para muchos de los temas que le tocan a los municipios. Pero ahí yo rescato eso. No le pongamos tanto la atención a los extremos que están más o menos cubiertos. Los eventos normales y la cotidianidad de una variabilidad climática que puede ser, eh, digamos, muy asimétrica y muy incierta, pero con niveles pequeños de impacto pueden y se están convirtiendo más problemáticos para el día a día de la gente. Por ejemplo, el sector agropecuario. eh, Corrimientos de 2 semanas o 3 semanas antes o después de las lluvias ponen aprietos a muchos productores de ciertos productos, ¿verdad? En distintas partes del país o de los países, como sea. Pero vean que no son eventos extremos. Para eso también se necesita, como una cuestión, digamos, sine qua non, tiene que haber instrumentos más versátiles. Nuestros instrumentos de ordenamiento territorial son muy tiesos, son muy rígidos todavía y tienen que ser más intersectoriales, más interterritoriales. La información que yo tengo a nivel del municipio y de mi instrumento municipal de ordenamiento territorial debería estar dentro de una plataforma que pueda ese conocimiento utilizarse a otras escalas y haciendo ajustes y limpiezas. Aquí tenemos otra pregunta. A ver, vamos a ver. Nos dicen, buenas tardes, soy de La Paz, Bolivia. Me parece muy interesante la ponencia. Acá tenemos similares problemáticas de áreas extensivas que están en riesgo. Quería saber si allá en Perú tienen alguna normativa para la reubicación de asentamientos humanos en estas áreas. Bueno, no sé si de acá o quizá hay alguna experiencia o algún caso que conozcas. Vean, la reubicación es un desafío y les puedo luego pasar una publicación que hizo Alan Label con un colega peruano, Ángel Chávez, sobre una sistematización de experiencias de reubicación por eventos de riesgo de desastre. Yo no he visto, les digo, una experiencia de reubicación, tal vez dos, en 20 años de trabajo donde haya salido bien la cosa. Cuesta mucho y, a ver, no cuesta en realidad tanto. Nos damos tropezones importantes en estos procesos por detalles que dejamos, digamos, sueltos, por cabitos que dejamos sueltos. Una vez estuve en un país donde se invirtieron cerca de 120 millones de dólares en en una mega reubicación de una población migrante que estaba además invadiendo un área protegida. Víctimas de redes de trata de personas y los carteles estaban tomando a la población adolescente para meterlos en las pandillas. En fin, todo, el peor escenario que ustedes se puedan imaginar, además de una zona de inundación, todo estaba ahí. Y el gobierno fue un gobierno municipal, una alcaldía municipal que con recursos de un impuesto especial y con apoyo del sector privado y tal, hicieron el proceso de reubicación. Eh, con el problema que no consideraron la dimensión, digamos, eh, barrial comunitaria y era algo que uno dice, esto con contratar a un psicólogo, a un trabajador social, lo hubieran podido resolver fácilmente, o un antropólogo para el caso. Y fue que pusieron a gente de pandillas rivales en los mismos bloques de departamentos. Entonces, todo el proyecto de reubicación se fue al traste porque empezaron las rencillas y por una cuestión, o sea, era un bloque de edificios. Muchas veces, por ejemplo, también lo vi en otro país donde se hizo, ahí sí, con todas las consideraciones socioeconómicas y pero sacaron a la gente fuera del mercado laboral. Entonces, por ejemplo, era una zona de inundación en la ribera de un río compartido, binacional, y la gente, los hombres trabajaban en pesca y comercio y las mujeres, muchas jefas de hogar, trabajaban limpiando casas, en comercio informal, etcétera.
lo que le permitía a estas mujeres salir al mercado de trabajo era la red barrial que se había formado en las comunidades, donde yo me iba y la vecina me cuidaba a los chicos mientras yo estaba trabajando y se devolvían el favor y así. Cuando se hace el realojo, se rompe esa red de apoyo. Entonces, estás sacando a la comunidad de ese entorno. Muchas familias tuvieron que volvieron al área, y no pudieron además pagar lo que implica el mantenimiento de una vivienda, ¿verdad? Uno no puede, si yo muevo una familia que está viviendo bajo literalmente 4 latas de aluminio y los muevo a un apartamento nuevo, hay una gran cantidad de gastos que esta familia va a tener que asumir que antes no podía asumir, aunque las condiciones de la vivienda sean mucho mejores, pero tienen que pagar gas, tienen que pagar agua, electricidad, tienen que empezar a pagar transporte. Muchas de las familias no les funcionó el sistema de realojo porque tenían que pagar, no tenían para el pasaje. Era gente que vivía ahí nomás de su medio de vida. Ya desplazarse media hora hacia el lugar de trabajo implicaba que yo tenía que sacar de mi presupuesto para el pasaje. Entonces, ese tipo de cosas, vean que son casi son como muy sin gracia, ¿verdad? Uno dice, se hace toda la inversión y por lo más sencillo es por donde se nos rompe la iniciativa. Entonces, hay que tener mucha sensibilidad social, me parece, y acompañarnos de gente que conozca la comunidad. O sea, aquí en los procesos de realojamiento, uno de verdad que se acuerda mucho de ese dicho que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Muchos de los proyectos de reasentamientos salen con las mejores intenciones, con la mejor disponibilidad digamos, voluntad política, pero fallan en esas cuestiones tan elementales que hace que la iniciativa tenga un resultado muy inferior al que pudo tener, ¿verdad? Entonces es una pena. Pero les voy a pasar esa información porque hay, digamos, ya en esa publicación más en detalle se hace un análisis, una disección de creo que 10 casos en Latinoamérica y en África. Muchas gracias. Para ir saltando un poquito, están levantando la mano el señor Valdagarro Tito Tito. Sí, muy buenas noches. Usted tiene la palabra. Puede consultar. Buenas noches. Yo solo quisiera complementar a la experiencia que manifiesta el ponente. En el caso, por ejemplo, del río Guatanay en el valle del Cusco, eh, casi en los años 2000 aproximadamente, sucede la avenida del río Guatanay. Y en la parte casi saliendo del valle, en la zona de Angostura, pasa justamente, las viviendas, se van instalando viviendas, poblaciones al pie de la vía asfaltada que se va hacia Puno, y resulta que más se dedicaban al comercio esa población. Pero resulta que cuando vino la avenida de Río, se topó toda la pista, trató de reubicar esa población. ¿Y dónde lo reubicó? A una ladera más allá, una parte más alta. Sin embargo, la población sigue utilizando aún todavía como comercio esa zona aledaña a vía de tránsito que se va hacia la zona del sur. O sea, sí utiliza su propia convivencia. Y otro caso también similar es en el caso del lago Titicaca en Puno. En los años 60 o 70, el lago Titicaca comenzó a expandirse, a subir de nivel y comenzó a inundar parte de las casas o viviendas aledañas o ribereñas del lago Titicaca. Y uno de ellos fue justamente los urus. Los urus comenzaron a inundarse, entonces la población, ¿dónde va a vivir? Si se fueron a la zona de tierra firme, una zona allí, entonces, pero ha bajado los niveles y las casas de las poblaciones de la parte ribereña siguen trabajando, siguen viviendo allí, y además los de urus duermen su parte
turístico en esta área, solo complementar, entonces, ¿cómo allí se manejaría, o sea, esa doble distribución o manejo de espacio? Esto, ¿cómo se Sí, eso es un regularía, caso, regularizaría? no, importantísimo, importante. ¿Me escuchan? Es que no sé si es mi transmisión, que ¿sí me oyen bien? Sí. Sí, sí, Ah, sí, ok. solo me parece que hay una interferencia entre el señor Valdarrago, que hay No, un pero creo que pequeño... creo que es un delay, pero creo que sí le capté. No, eso es un caso clásico del Estado generando riesgo, ¿verdad? Y es algo que dentro de las buenas prácticas de gestión pública, de administración pública, insistimos e insisten distintos organismos multilaterales en la importancia. Es un ejercicio muy básico. Cada vez que yo voy a poner una varilla de acero o un poco de concreto, es mirar alrededor y decir, aquí esto se me va a caer, se me va a inundar. Son cuestiones básicas de sentido común. Perú fue un referente antes de la pandemia, durante 2015, 2010, en esos años, fue un referente para Latinoamérica en materia de inversión pública y los esfuerzos que Perú hizo para incorporar metodologías de análisis de riesgo en la planificación de inversión pública fue de escuela para muchos países y para muchos profesionales que vivimos esa transformación, ese salto cualitativo en la forma de hacer, que sería al margen del resultado que quede, sería una muy buena práctica, algo que el país podría otra vez retomar. O sea, ese análisis básico de decir lo que vamos a construir, cuál va a ser la relación de esta infraestructura respecto al dinamismo del entorno, considerando además no solo el activo que estoy construyendo, como puede ser la carretera, sino lo que va a derivar esa instalación de un activo, porque como lo decía el colega, efectivamente una vía de comunicación va a atraer a población que va a querer tener alguna actividad comercial en torno. Ese activo se convierte en un activo para muchos usos posibles y dentro de esos muchos usos posibles va a llegar población que podría ubicarse en una zona de riesgo variable. Entonces es muy importante y ahí no va a estar la Secretaría de Transportes vigilando el trayecto de la carretera, vigilando que la gente no ponga sus changarritos o sus comercios a la orilla, al pie del talud. Eso, digamos, es algo que es responsabilidad de la institución que hace la obra, en tanto que es la que hace la obra, pero tiene que haber una coordinación con otros entes del Estado, la alcaldía, el gobierno local, organismos sectoriales. Si, por ejemplo, hay una agencia promotora de comercio que llegue, que le da asistencia técnica a estas personas que se están ubicando en una zona que es potencialmente peligrosa. Entonces, eso es un ejercicio básico de coordinación. Multinivel y entre sectores, que eso es algo que nos cuesta mucho nuestros países porque vivimos en una realidad de administración pública súper compartimentalizada, ¿verdad? Entonces, ambiente por un lado, salud por el otro lado. Hay esfuerzos y hay mucho ahora plan intersectorial que son, digamos, puntos de encuentro muy útiles y ahí sí uno puede recomendar que se agarren de esos instrumentos. Siempre hay instrumentos que están más vigentes que otros, que, no sé, están más de moda que en otros, digámosle. Busquen esos instrumentos donde haya confluencia entre dos o más sectores y utilicen esos procesos porque ayuda mucho para tener ese diálogo entre instituciones que generalmente no se hablan hasta que se encuentran en territorio en medio de la catástrofe. Aquí tenemos otra pregunta por interno. Mencionan, en su experiencia con municipios de la región, ¿cuáles son los incentivos necesarios para que un gobierno local priorice la restricción de uso de suelo en zonas de riesgo, aun cuando esto choque con intereses económicos inmediatos o presiones de urbanización? Sí, vean, suena muy pueril, pero la plata.
La plata en el sentido del interés material que pueden tener distintos grupos dentro del municipio. Es importantísimo tener procesos de consenso y en el ámbito municipal una forma efectiva es generar consenso en torno a los dos o tres activos más importantes que hay en el territorio. Porque vean, en estos momentos, no solo en, que es una cosa, yo creo que a nivel global, de tanta polarización, nos cuesta de verdad mucho como sentarnos a conversar, gente con distintos intereses y dejar como las pasiones al lado y con la cabeza fría hablar de lo fundamental. Todos los municipios pueden tener, y existen metodologías que ayudan a hacer eso, pueden llegar a tener un consenso sobre dos o tres activos que no se pueden perder. Si tiene que arder el resto, que arde el resto. Pero, por ejemplo, en una comunidad le van a decir, mira, aquí se puede caer todo menos el puente. Porque si ese puente se cae, quedamos incomunicados y aquí hasta los meses. O el dispensario, porque dice, si es que este hospital se cae, eh, simple y sencillamente la mitad de la población está en riesgo de morir literalmente porque no tienen acceso a servicios de salud de emergencia. Entonces, y existen a través de las metodologías estos procesos de diálogo donde yo puedo generar un consenso. Es un consenso muy pequeño, pero a partir de eso uno puede empezar a construir eh, diálogos, puntos de acuerdo. Y vean, no me crean, háganlo para que vean que es verdad. En ese momento, cuando usted tiene ese consenso respecto a un tema, empieza a generarse procesos muy interesantes donde la gente está viendo que no estamos tan opuestos, que no estamos tan peleados, que nos interesan cosas más o menos iguales. Y a partir de eso, lo que hablamos al inicio en off, ¿verdad? Se necesita mucha paciencia porque estos procesos son procesos de reconexión, de reconocernos, de reencontrarnos, de ser menos maniqueos. Y eso parece que es un poco, que es poco técnico, pero es que es la base al final de un proceso y de un problema que es fundamentalmente político. El riesgo de desastre y el ordenamiento territorial son problemas fundamentalmente políticos en nuestros países porque son la expresión de diferenciales de poder que hay entre grupos de interés, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene controlado el micrófono o que tiene controlado el proceso de toma de decisiones versus grandes mayorías que no lo tienen. Y ahí hay todo un proceso de fricción. Pero entonces, volviendo a eso y en medio de todo un proceso muy complejo, de negociación política, ciudadana, institucional, etcétera, busquemos, busquen esos dos o tres activos, esas cosas irrenunciables que alguien de la extrema derecha o alguien de la extrema izquierda diga, esto no lo podemos perder, no podemos perder la escuela, no podemos perder el puente, no podemos perder las fuentes de agua. Y a partir de eso empieza el diálogo. Eh, y es un ejercicio que no tiene garantías, pero no he visto otra forma de hacerlo. O sea, cualquier forma alternativa que no pase por el diálogo se va a caer tarde o temprano. Es patear la bola más hacia adelante, porque si la comunidad y los actores no están desde el inicio, la cosa se va a caer. Vea, hay mucha cosa dentro del tema de riesgo que cae dentro de la incertidumbre profunda, pero si quieren una certeza dentro de tanta incertidumbre es que si no empezamos estos procesos con la comunidad desde el principio, vamos destinados al fracaso. Eso pónganle la firma que es así. A ver, Betsabe, ¿me escucha? Sí, adelante, señor Henry. Yo hace tiempo que estoy trabajando metido dentro de estos proyectos de gestión de riesgos. Y lo que creo es que tenemos normas que los ministerios correspondientes cumplen parcialmente. Y la transferencia a las municipalidades es una transferencia que ha convertido en burócrata. Entonces el municipio trata de controlar lo que no conoce, a pesar que tiene especialistas contratados especialmente para eso. Ese es, digamos, el accionar ahora. Y nos hemos acostumbrado a trabajar en base solamente a la reacción. Defensa civil, tarea de todos. Y defensa civil lo que pasa es que no comienza cuando ya ocurrió el sismo, por ejemplo, o la inundación, y no debe comenzar desde la planificación. No tienen por qué las municipalidades
acceder a que se construya en la ribera de los ríos o en lugares peligrosos. Y conocemos ahora lo que va a ocasionar el cambio climático, conocemos nuestro clima, conocemos muchas previsiones. Además, hay tecnología adecuada para eso. Lo que pasa es que falta una decisión de carácter político que modifique la planificación estratégica que vaya desde la escuela, desde los padres de familia, para que tengan conciencia que tienen que vivir en sitios seguros. De tal manera, los de la selva no tienen mucho problema con las inundaciones, aunque no lo crean, porque ellos saben por dónde va el río y nosotros los italianos a veces les hemos ido a construir escuelas pensando en la facilidad del cemento y ese tipo de cosas, pero ahí se quedan porque el río cambia al año Mm. siguiente su curso y sencillamente tienen que abandonar la escuela y se van a vivir a otro lado. Entonces estamos mal ahí en esa profundidad del aprendizaje de todos y la conciencia de todos de que debemos vivir en lugar seguro. Mm. Entonces, hay que aprovechar esas instancias porque no está mal que nosotros recurramos al municipio porque el municipio es el más cercano a, digamos, al acontecimiento, a la revisión, funciona, pero se convierte en un lugar burocrático cuando mete teoría primero, ¿no? Esa Ah, tiene que, ¿sí? no, Entonces, completamente de acuerdo, don Henry. Y eso que usted menciona es crítico. Ahora, para ponerlo en términos del mundial que ya empieza, hay que marcar a cuerpo al municipio. Eh, Exigiendo, pero también acompañando y generando espacios de diálogo con los funcionarios municipales que por otro lado se la ven muy complicado, porque hay gente que trabaja con las uñas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, desde el sector científico, académico, creo que es importante ahora más que nunca hacer presión sobre las instancias municipales y locales para que además ellos a su vez le reclamen a quien tengan que reclamarle por los recursos que necesitan para cumplir lo que la norma les mandata, ¿verdad? Pero en una actitud de acompañar la toma de decisiones de las instancias municipales. Una cosa que usted mencionaba, eso, vea. De nuevo, buenas intenciones generando problemas. Ese cambio en los modelos constructivos, en el caso de la Amazonía, pero en Colombia también hay casos bien interesantes de comunidades que se autodenominan anfibias, porque son comunidades que han aprendido a convivir con la inundación y con lo sinuoso de muchos ríos que también van a dar a la cuenca del Amazonas. Y hay gente que aprende, ellos no ven una inundación, ellos es una llena del río normal, viven en palafitos, se han logrado adaptar, pero hubo una ola de inversión pública en los noventas que llegaron a decir, con muy buenas intenciones, pero a poner un policlínico en concreto reforzado sin criterios de localización y sin criterios de adaptabilidad al entorno. Claramente al año se iba a llenar y se iba a echar a perder el policlínico que les pusieron. Por esa falta de sensibilidad que muchas veces se tiene desde afuera, desde las capitales, cuando uno va a territorio y planifica infraestructura, obra, inversión, sin tomar el parecer de la comunidad o sin entender cuál es la forma en que esta comunidad se ha logrado adaptar y convivir con el entorno, ¿verdad? Eso es importantísimo. un último detalle sobre el tema. En el caso de Lima, por ejemplo, estamos hablando ya hace más o menos unos 20 años de que va a haber un gran sismo de 8 grados, 9 grados. Y eso es una realidad que va a ocurrir con el tiempo. Pero tenemos el problema de principio de lo que ya se ha construido en desorden. Hay un desorden total en la migración y en las costumbres de las personas. Ese desorden tenemos que atenderlo ahora que no ha ocurrido todavía el sismo, porque entonces la capacidad constructiva, el Ministerio de Vivienda ya tiene una norma más o menos para eso y hay una cuestión práctica que está sobre el terreno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, creo, en principio, ¿no?
Sí, no, el tema, ese es un tema y también hay muchos instrumentos para el caso de países con alta exposición a sismo como Perú. Es un tema muy, muy urgente y los escenarios efectivamente para Lima son bastante severos. Eh, Hay una premura y hay un sentido de urgencia que creo que las nuevas autoridades deberían, con todo respeto, ponerle atención porque realmente la concentración de riesgo, ahí sí, a través de riesgo intensivo de un evento extremo, eh, son críticas y pueden costarle al país no solo daños materiales, sino una gran cantidad de víctimas mortales. Existen mecanismos a los cuales ya el Perú puede aplicar para reforzamiento focalizado, para relocalización, para sistemas de alerta temprana, para capacitación comunitaria. O sea, creo que un escenario pesimista no es tan pesimista en una situación como la del terremoto que está, digamos, pronosticado, dicho mal y rápido, para Perú. Pero hay muchas cosas que ya se pueden empezar a hacer o que se deberían haber empezado a hacer hace mucho tiempo para bajar los niveles de impacto lo más que se pueda, ¿verdad? Y bueno, ahí hay un gran ecosistema de agencias, inclusive instituciones dentro del mismo país que pueden aportar mucho desde ese punto de vista. Pero un programa de retrofitting de las viviendas es una de las cosas que existen. Perú es un país que tiene muchos recursos y que puede direccionar, me consta porque yo he visto programas muy bien fondeados que no se ejecutan por distintas razones, pero digamos, en el país existen recursos para hacer proyectos ambiciosos de reforzamiento estructural focalizado y priorizado en las familias más, en los grupos más vulnerables, ¿verdad? Esa gente que está en la primera línea y que tiene posibilidades muy bajas de sobrevivir a un sismo cuando ocurra, ¿verdad? Sí, lamentablemente es así. Y vamos a tener que empezar por ahí porque definitivamente ya tenemos las estructuras mal puestas, mal colocadas y no preveemos otras cosas. Por ejemplo, cuestión del agua con el crecimiento de la ciudad para arriba, ¿no? Lo que va a pasar en algunos años es que nos vamos a quedar sin agua. Claro, tenemos el mar para desalinizar o tenemos pero tenemos las montañas que cada vez con el cambio climático nos están enviando menos agua. Y el manejo del territorio, en realidad por eso que es importante lo que estamos hablando ahora, el manejo del territorio por parte de quienes lo ocupan, eso es lo fundamental. Y a ellos tenemos que llegar con un mensaje permanente. Gracias por la atención. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar pase al almirante Eduardo Reategui, que está levantando la mano. Adelante, almirante. Sí, Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? sí, Ya, bueno, mi felicitación al magíster Alonso Brenes. Muy claro su exposición, aunque nos genera una serie de preocupaciones, si se quiere, por lo que usted ha afirmado, ¿no? Además de ver que de repente esto del ordenamiento territorial tal cual está, creo que usted dijo pues que está enmarañado y enredado, por lo menos, así le ha notado, no sé si estoy en lo correcto. Así es. Y usted también citó al doctor Alan Label, en que a veces le echamos la culpa, pues que el desarrollo del país no avanza, pues porque estamos llenos de riesgos y desastres y la cosa no es así, sino que nosotros contribuimos a que el desastre, cuyo efecto debía ser 10, debido a nosotros se convierte en 80, ¿no es cierto? Algo así creo que Así yo es. Así es. Así es, sí. doctor Leve, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que estaba queriendo también y tomando su referencia de que aproximadamente tenemos un problema de cuadros técnicos que es del orden del 30%. Entonces, esto hace pues de que las poblaciones, los distritos, no tienen la capacidad para hacer un planeamiento, ni si se quiere empírico, ¿no? Porque y eso es lo que usted habla, pues que debían
determinar que el agua, el puente son puntos que hay que tener en cuenta y sobre eso hay que hacer causa común. No hay, pues, entonces con 30%. Entonces, ahí va mi pregunta. Tenemos ahora una serie de universidades e instituciones técnicas en todo el país, ya no solamente en Lima. Entonces, ¿de qué manera las autoridades locales, distritales o provinciales deberían hacer pues un acercamiento a estas universidades e instituciones técnicas, quizás pagarlos pues para que hagan investigaciones y que los muchachos o los profesionales que ya tienen estas universidades e instituciones técnicas contribuyan para la parte técnica y les orienten, pues? Porque acá se escuchó cuando vino también a decir que con cierta frecuencia van a instruirlos a los alcaldes, al personal de ahí para que puedan tener esa capacidad. No, pues así no funciona la cosa, ¿no? Entonces, me agradaría conocer cuál es su percepción de esto desde ya. Gracias. No, gracias por el comentario. Yo creo que es muy pertinente. Yo le daría un poco la vuelta en el sentido de que, a mi modo, es bidireccional, pero el peso está en las universidades saliendo del claustro hacia los gobiernos municipales a ponerse al servicio de estas instituciones. Porque los municipios viven en una cantidad de carreras y congojas y apagando incendios de las naturalezas más distintas que les queda muy poco tiempo de calidad para hacer esa búsqueda de alianzas, ¿verdad? Siempre hay foros y que federaciones de municipios y toda la cosa, pero creo que es más del lado del sector académico de las universidades, reconociendo eh, sobre todo las universidades públicas que en su razón de ser tienen la extensión social o la vinculación social, según el nombre, ¿verdad? Con la comunidad, salir y buscar y ponerse al servicio de estos, digamos, unidades de gobierno local que tienen una serie de falencias técnicas y administrativas, operativas, y que el sector académico puede transformar radicalmente. Yo ahí creería que desconozco cuál es la organización al nivel del sistema de universidades públicas en el Perú, pero por ejemplo hay países donde hay redes de universidades públicas o redes de universidades por temas específicos y tienen agendas de vinculación con el sector privado, con el sector municipal, con productores, ¿verdad? Con comunidades. Entonces hay un gran trabajo que puede aportar y me consta además, muchas universidades, además en el Perú, reciben buenos recursos por canon minero, ¿verdad? Entonces, tienen recursos para investigación, para hacer buena investigación de calidad, para comprar equipamiento que se requiere para monitoreo de fenómenos, en fin, ahí creo que los foros interuniversitarios pueden ser un buen espacio, las academias como la Sociedad Geográfica de Lima y otras academias profesionales que hay, también tienen un rol, sin lugar a dudas, muy importante, aglutinando a un montón de gente que quiere hacer y que quiere contribuir y que del sector académico muchas veces no ven la demanda de una forma tan clara. Yo creo que los académicos tenemos que salir a buscar esa demanda y llegar y tocar la puerta a los municipios y decir, miren, aquí estamos, ¿qué se les ofrece? ¿Cómo están? Desde la parte técnica, científica, instrumental, hasta procesos de administración pública. Ahora con inteligencia artificial se puede mejorar muchos de los procesos administrativos, se puede dar acompañamiento normativo, jurídico. Creo que también eso es otra cosa importante. Uno tiene que entender que las personas que están en los municipios son funcionarios públicos y el funcionario público está, digamos, limitado por la norma y por lo que la norma le dice que puede hacer. Y yo como funcionario público, por más que quiera, no puedo hacer ni moverme ni a la derecha ni a la izquierda de lo que me dice la norma. Y muchas veces uno como especialista, como técnico, como académico, uno no tiene esa empatía, digamos, con el interlocutor. Y entonces yo puedo llegar y le digo, mire, tiene que hacer análisis y modelación y hacer este programa y talleres y todo. Y me pueden decir, mire, a mí no me toca hacer esto, le toca a otra institución. Pero cualquiera que sea el caso, esta maraña
creo que las universidades y el sector académico en general puede ser un muy buen emoliente para, para guiar procesos, para ayudar a soltar esos nudos, ¿verdad? Porque la gran ventaja de las universidades es que tiene profesionales de todo tipo. Es como una gran caja de herramientas que puede estar al servicio del gobierno local y bueno, de estos fines últimos que se buscan, que es esta incorporación del ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de una forma más armónica. Muchas gracias, está claro. Bueno, por acá están dejando dentro del chat otra pregunta. Dicen, ¿de qué manera se puede medir el nivel de incorporación de la gestión de riesgos de desastres del GRD en los instrumentos de ordenamiento territorial de un gobierno regional o local? Hay varios mecanismos. Vean, yo les recomiendo mucho que se metan a la página del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un índice que desarrolló el banco y creo que en Perú, de hecho, se han hecho varias aplicaciones que se llama el IGOP, que es el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas. Y hay otros índices también sobre gestión de riesgo y hay metodologías para medir este desempeño, esta transversalización, esta eficiencia, que te genera algún tipo de métrica sobre la consideración. El IGOP particularmente es un buen ejemplo. Se corre a nivel nacional, son datos que se hacen agregados por país, pero toma definitivamente justamente esos tránsitos y esos cortocircuitos que pueden haber a distintas escalas. Entonces, si les interesa el tema, métanse y busquen el IGOP. Ahí están los paneles, pueden bajar la información para el país, pueden bajar las notas metodológicas. Y también hay, por ejemplo, hay proxies. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar que no hay un indicador tan hecho a la medida o también hay problemas de continuidad. Entonces, no sé, el Banco Mundial de repente saca un programa y se hace una medición de desempeño municipal, pero es por 5 años y ya luego el financiamiento se acaba y se trunca. Pero existe, por ejemplo, hay un índice sobre políticas públicas de América Latina que es de la CAF. Es un índice que se corre también a nivel regional y ese tipo de herramientas uno puede tomarlas para inferir algunos problemas o algunos procesos de eficiencia o de deficiencia que pueda existir en el caso concreto del ordenamiento territorial, considerando los ajustes metodológicos que haya que hacer y tal, pero nos da una idea. También hay mucha información sobre riesgo a nivel ya más local. Luego les paso porque no tengo el link a mano, pero hay una iniciativa global sobre estado de la infraestructura pública a nivel global y hay datos para Perú, hay estimaciones, hay mucha información, pero esos indicadores, el IGOP y todo el set de indicadores del BID y este índice de la CAF sobre políticas públicas, vale la pena echarle un ojo para poder, para poder ver, digamos, estos grandes desafíos. Ya luego hay otros índices más hechos a la medida para gestión de riesgo a nivel municipal, pero como les digo, son iniciativas que surgieron, que se quedaron por ahí al garete, pero hay, y bueno, si les interesa es un gran campo de desarrollo conceptual y metodológico, ¿verdad? Si alguien está buscando tema para tesis, se está cayendo o incorporarse a nivel de mercado laboral, es un gran campo porque hay mucha demanda de este tipo de apoyo. Aquí tenemos otra pregunta. Menciona lo siguiente. Usted ha trabajado en investigaciones forenses de desastres, FORIN. ¿Cómo pueden los resultados de estas investigaciones retrospectivas alimentar de forma práctica el diseño de los planes de ordenamiento territorial para evitar repetir los mismos errores de exposición? Sí, bueno, sí, Forin ha demostrado ser una herramienta muy útil porque nos muestra, por ejemplo, el último análisis forense que hice fue para el caso del huracán Melissa y el impacto que tuvo en Jamaica. Y el análisis longitudinal retrospectivo lo que nos permite, pues que ustedes vieron que uno hace porque generalmente se hace cuando hay un desastre, se hace el análisis de daños y pérdidas y la concentración en el espacio y en sectores, etcétera. Eh,
que eso se hace cada vez que hay un desastre, pero con Forín lo que nos permite es hacer una lectura de todos los desastres. En este caso, tomamos 25 años de impactos de huracanes en Jamaica y aunque no es, digamos, una serie suficientemente amplia para ver algunos cambios o tendencias a nivel climatológico, sí nos da información muy clara, muy contundente de concentraciones históricas como bolsones de riesgo y ahí hemos desarrollado una metodología de unidades territoriales representativas que lo que busca es generar tipologías de riesgo que son comunes en el país a partir de ciertos contextos de riesgo. Entonces, el análisis forense nos ha permitido ver grandes patrones de impacto, de daños y pérdida a nivel de las parroquias, que es la unidad municipal que tiene Jamaica. Jamaica se divide en parroquias. Como es un país tan pequeño, pues son solo dos unidades de administración, el nacional y el parroquial, pero ya nos da una idea de cómo hay áreas donde sistemáticamente tiene mayor impacto en el ámbito agropecuario o donde el mayor impacto se da a nivel de viviendas o donde el mayor impacto se da a nivel de infraestructura. Fueron como los tres sectores a los que les pusimos atención. Entonces, nos quita las excusas, ¿verdad? Por ejemplo, hicimos otro en el caso del huracán Fifi, que golpeó en el 74 una comunidad en Honduras, en el Caribe hondureño, que se llama Choloma, que actualmente quedó conurbada por San Pedro Sula, y lo que hicimos fue una reconstrucción o un análisis de qué podría pasar si un huracán similar a Fifi del 74 volviera a impactar a la Choloma de hoy. Ese análisis lo hicimos en 2018 y el análisis nos dio resultados tristemente muy similares a los patrones de daños y pérdidas que se vio en Choloma en 2021 con el impacto de de las tormentas tropicales Eta y Iota. Casi que las zonas donde se había definido que podían verse afectadas, dadas las condiciones actuales de desorden urbano, fueron las que se vieron afectadas con ETA y OTA. Entonces, por un lado, también le dice, o sea, ya hemos probado que la metodología sirve para prever, para identificar zonas críticas de impacto, pero también para saber dónde focalizar inversión y dónde están los problemas y los fallos que no episodio tras episodio, sino como una constante histórica, pueden estar generando que ciertas familias, ciertos territorios, ciertas partes del país estén casi que condenadas a estar recibiendo los impactos de una forma más desproporcionada que otras partes del país o que otros sectores. Para que igual tenemos otra pregunta. Mencionan que sí, es que podría mencionar los ejemplos o las experiencias de las regiones de las que he estado hablando al inicio. ¿De cuáles de todas las regiones serán? A ver, está en el chat. Una de ellas se lo menciona como eso, que sí puede hablar de Ah, una experiencia dentro de la región. bueno, de la región, sí. Bueno, con el caso de Forín ha sido muy interesante. Hemos hecho desde 2015 10 aplicaciones. Se ha hecho para el caso de este que les mencionaba en Honduras con depresión tropical. En Jamaica se ha hecho para el estudio de los huracanes. En el caso de México se hizo para riesgo sísmico. Esto fue un trabajo que lideró una colega geógrafa, Iracema Alcántara, de la Universidad Nacional Autónoma, eh, donde se hizo una comparación entre el terremoto que afectó a la Ciudad de México en el 85 y el que la afectó en el 2017. Es un caso muy interesante que puede ser de mucho interés para el caso de Lima, justamente porque aunque fueron dos eventos distintos y no son comparables en el sentido estricto del evento, sí permitió derivar algunas lecciones sobre cómo cambios en los códigos de sismoresistencia, cambios en la concientización de la gente, inclusive del sector inmobiliario y otros procesos institucionales están o podrían estar detrás del
de un impacto significativamente menor que experimentó la Ciudad de México como sistema urbano con el terremoto de 2017. Y ahí uno lo decía en aquella época, a mí me llama mucho la atención porque durante el terremoto de 2017, que fue un evento sísmico que liberó mucha energía, las pérdidas no fueron tan grandes en la Ciudad de México y era muy simpático ver a los medios de comunicación descolocados porque no tenían mayor cosa que reportar. Entonces pasaban puro imagen de archivo del 85 y todo lo que se cayó en el 85. Digo, hubo impactos y hubo varias manzanas que se vieron severamente dañadas, infraestructura que hubo que demoler, pero el impacto o el mensaje de Forín en ese momento, en ese caso en particular, es que a través de los ajustes en protocolos, en normativa, en códigos de sismoresistencia, se puede avanzar mucho y se pueden ahorrar, digamos, muchas lágrimas, mucho lamento, comparado de un evento del 85 a uno, digamos, más o menos homólogo del 17. Para el caso de Perú, hemos hecho un forín en sistemas de alta montaña, ahí en colaboración con el INAIGEM también, el tema de GLOB de los desbordes súbitos de lagunas glaciares, que es un problema en toda la cordillera de los Andes. Eh, Hemos estudiado el caso de la laguna Palcacocha en la Cordillera Blanca, de Upiscocha en Cusco, también en la zona de Ocongate. Y bueno, también es un tema que estamos explorando en Ecuador y en Lima, en Bolivia, perdón, la laguna Arcata, que también es una de las lagunas peligrosas, pero bueno, ahí también Forín nos dice, y los resultados nos han mostrado que hay una serie de procesos de generación de riesgo que han estado desatendidos, por ejemplo. Y bueno, nos da también, eso es una cosa también interesante de la metodología, da un set de recomendaciones que pueden aplicarse según la prioridad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Palcacocha, un elemento crítico es bajar el nivel de la laguna de una u otra forma, porque el dique fue un dique que se diseñó en el 70 para 2 millones de metros cúbicos de volumen que tenía la laguna después del sismo del 70, que tuvo un desfogue por el terremoto, justamente. Entonces, hay un dique que se diseñó para una laguna para contener 2 millones de metros cúbicos. Actualmente la laguna Palcacocha tiene casi 18 millones de metros cúbicos y hay 200.000 por lo menos de habitantes en Huaraz, ¿verdad? Entonces no es una cuestión de cuándo va a pasar, sino ya sabemos qué va a pasar, qué va a hacer, qué se va a hacer y cuáles van a ser, dónde van a estar las responsabilidades. Hay obviamente un tema de ordenamiento territorial, por ejemplo, uno ve como contraintuitivo que se ponga un aeropuerto en la ciudad, ¿verdad? Una ciudad que requiere ese tipo de infraestructura, como lo que mencionaba don Henry, o no, creo que fue el señor Valdarrago con lo de la carretera, ¿verdad? Es nuevamente un activo, es una inversión pública que va a cambiarme la configuración urbana de una zona de alto riesgo con una alta exposición, donde hubo un evento ya en el 41 que tuvo un impacto importantísimo en la ciudad y que se murió un montón de gente, ¿verdad? Entonces, la pregunta con Forín, Forín empezó a propósito del evento del 41, diciendo, bueno, ¿qué fue lo que generó el evento de Palcacocha en el 41? Una serie de elementos, ¿cuáles de esos elementos han cambiado en la actualidad que nos hacen sentir que es más o menos posible que se repita una tragedia como la del 41? Bueno, la información de Forín y el análisis del estudio longitudinal nos dice que más bien el escenario de riesgo es mayor, ¿verdad? Y bueno, así por ejemplo se han hecho otros casos en Imbabura, en Ecuador, con el tema de deslizamientos, en zonas binacionales, en el trifinio entre Brasil, Argentina y Uruguay, se hizo un forín donde también fue muy interesante ver el comportamiento, es un río compartido que al desbordarse inunda a los tres países y hay tres ciudades fronterizas y lo interesante es que ante el mismo evento de inundación, los impactos en ciudades más o menos iguales, que están más o menos cercas, son completamente distintos. En el lado uruguayo los daños y pérdidas siempre son menores. Brasil, bueno, es un estudio que se hizo hace como 5 años ya, pero pese a tener, no más, 7 años, Dios, con la pandemia a uno se le trastoca el calendario siempre, pero el punto es que
ese análisis nos permitió ver cómo bajo distintos contextos, bajo el mismo contexto de amenaza, el impacto en distintos sistemas urbanos es muy disímil. Y eso es una evidencia más que uno interpreta como el peso, el valor que tiene la vulnerabilidad y la exposición antes que la amenaza. La forma en que están organizados a nivel local estas tres ciudades determina cómo reciben y conviven con un río que se desborda también cada 2, 3 años, se les inunda una parte importante de las ciudades. Los impactos en el caso uruguayo y en el caso argentino son mucho menores porque existen redes, existe mayor acompañamiento, había una política social focalizada, había una serie de cosas, digamos, ya uno puede hacer el análisis comparativo, pero es una herramienta muy útil porque nos permite ver eso, ver qué es lo que se puede cambiar, qué elementos o cuáles elementos son estructurales y están más arraigados, entonces también ayuda al tomador de decisión a tener una lista de alternativas más, digamos, realistas y que pueden ser más o menos implementables según las condiciones, ¿verdad? Y eso ya se puede incorporar en una estrategia a nivel multisectorial, etcétera. Pero bueno, ahora les cuento que se está haciendo una segunda versión del Forín que va a estar publicada, esperamos a lo largo de este año, ahí les comentaré y para los que tengan interés, porque es una metodología que está abierta, cualquier persona la puede aplicar, entonces enhorabuena si es de utilidad para allá. Muchas gracias. A ver, vamos a revisar por aquí las preguntas. A ver, tenemos esa pregunta de Gilberto. Dice, aparte de la falta de presupuesto de las municipalidades, que es algo que ocurre acá en Perú, la falta de compromiso para hacer cumplir las normas, existe una demanda de viviendas de la gente que es pobre. Entonces, es difícil disminuir la vulnerabilidad en poblaciones que ocupan zonas de riesgo. Su pregunta ¿es difícil disminuir la vulnerabilidad en poblaciones que ocupan zonas de riesgo? Debería ser, debería ser más fácil, más bien, porque existen, o sea, eso uno lo dice de una forma muy retórica, ninguna de las dos es fácil, siempre es un proceso muy complejo, pero se supone que como política de Estado los países tienen focalización de inversión en agenda social. Entonces, una política social o de protección social y ahora que está en boga lo de la protección social adaptativa, como se llama, que se supone que los servicios de protección social tienen que estar adaptados a las variaciones o a lo que implique un cambio en el clima, cualquiera que sea la forma final que tome, eh, deberían incorporar, habilitan a los países a hacer inversiones agresivas y focalizadas en estos grandes bolsones de pobreza que hay. Por ejemplo, cualquier estado puede unilateralmente llegar y decir, vamos a tener un programa de inversión para toda la población que está en zonas de riesgo y que vive por debajo de la línea de pobreza extrema, por ejemplo. Eh, ¿Quién va a oponerse a tener un programa focalizado para la gente que está en las peores condiciones a nivel nacional? Hay que ser muy mezquino o ya hacer un weaponizing en términos de agenda política, pero digamos que es un instrumento que cualquier país podría utilizar como estandarte de política pública, es decir, vamos a focalizarnos y vamos a ubicar todas las zonas de riesgo, de alto riesgo, que están bien mapeadas en Perú, porque es una gran ventaja además que tienen ustedes en el país. La información es de acceso público, es de muy buena calidad, o sea, la inversión que Perú ha hecho también junto a México y quizá Brasil, yo creo que son los tres países en la región que están a la vanguardia de lo que es información, generación de información y acceso público a esos datos, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el desafío, o sea, hay una cuestión de impericia política o no sé cómo llamarlo, pero digamos en términos concretos, debería ser la población que es más fácil de atender. El gran desafío es la población, es la gran franja de clase media. Esos son los que en términos de gestión pública se vuelve más complejo porque no son procesos de atención o de transferencia directa.
es a través de procesos indirectos como fortalecimiento de servicios públicos, de servicios productivos o flexibilidad fiscal, otro tipo de intervenciones porque la capacidad, digamos, de resiliencia es mayor también. Pero la política social nos da una gran cantidad de excusas para hacer intervenciones significativas en materia de gestión de riesgo con la población más pobre. Curiosamente, es muy paradójico porque además de una vez que hay un evento de desastre, ustedes se fijan que todos los programas de asistencia social se ponen a servicio de las poblaciones más damnificadas, que suelen ser poblaciones socioeconómicamente más vulnerables. El gran desafío que se enfrenta a nivel de la macropolítica, a nivel macroeconómico, es cómo proteger de una forma distinta a los estratos de la clase media, que paradójicamente se vuelven más vulnerables en estas situaciones. Muchísimas gracias, Alonso, por las respuestas emitidas. Ya terminamos las preguntas y acabaron las preguntas. Voy a dar el pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco, para que igual pueda hacer sus comentarios y compartir con nosotros. Adelante. Bueno, Mm, Creo que tengo que desactivar. ¿el qué? Hay algo que está haciendo eco. Sí, pero no Está sé qué con, puede ser. está con dos. No. Aquí yo veo a dos que dice Mari Carmen. Creo que Ah, estoy mal. ¿y no me puedes quitar del medio la otra? A ver, creo que Deshazte de sí. mí. Pero yo he apagado la otra máquina. A ver, voy a ver, porque parece que Es lo que he tengo un dejado problema conectado. Ya, ahora de sí creo. micrófonos. Creo que ahora sí. Ya lo Ahora escuché. ya ¿Ahorita? se quitó, Sí, sí. ya. Guay, ya Ya está. lo quité. Bueno, bien, la verdad, ante todo, hay un eco, pero un poquito más ralentizado. Así que seré breve, pero no sin ello antes agradecerte definitivamente porque ha sido para mí un refresco tremendo y además quiero decir antes que nada algo que me ha gustado mucho y es no tener que mirar ninguna imagen, porque estamos tan sobresaturados de imágenes que poderte solamente, o sea, te he escuchado, a veces ni te miraba Mm, porque estaba tomando un montón de notas, que ha sido, como digo, mm. realmente un lujazo. Así que gracias por ello, Muchas gracias. porque hemos descansado bastante y nos hemos concentrado en todo lo que nos has comentado, que ha sido tremendamente interesante, porque se han sido ideas clave en torno a cómo prepararnos, a repensar lo mal que hemos funcionado y ver quizá cómo podríamos solucionar, ¿no? Y para mí una de las cosas clave, aunque esté siempre el hecho de que es un tema social, es que es un tema social porque es un tema de nosotros, porque es un tema en el que justamente esa imbricación entre la falta de planificación, la falta de responsabilidad de quien debe tenerla y nuestra, ya hace que estemos expuestos cuando quizá no era tan necesario. Entonces nos hemos acostumbrado a pensar, la naturaleza es mala, cuidado que también hay desastres generados por nosotros, pero no, es que el problema es que nosotros estamos mal. Entonces, definitivamente eso es muy importante. Hay muchos retos por delante, muchos, pero también es importante ver que hay retos que pueden partir desde la base, desde lo local, como has dicho, y no requiere tanto de plata, requiere de querer cambiar la forma de pensar y de querer escucharnos. Me parece fundamental lo que has comentado. La universidad es importantísima, la ciencia es importante, los técnicos también, pero la gente también, porque la gente es la que tiene experiencia en muchos casos de riesgos continuados. Entonces, ese ejemplo tan bonito y tan duro que comentaste de no sé dónde, de esa reubicación, lo sabemos, los que hemos trabajado en el tema público. Primero hay que partir de la gente, escucharla, conocerla, ver qué ilusiones, qué esperanzas, qué horizontes tiene. Y eso es incorporarlos, porque si no se incorporan, mueren en cuanto se va la inversión. Entonces, son temas profundos porque tienen que ver con la vida.
y no solamente con la vida, sino indirectamente con la vida, las pérdidas de cómo vivimos, dónde vivimos. Entonces, algo también muy importante es eso que has comentado, que no es el desastre, no afecta al desarrollo, sino que es igualmente el modelo de desarrollo que hemos mal elegido, que el que nos estimula y produce de manera sistemática, si queremos, y más en un contexto de cambios climáticos y que además el planeta está muy emocionado y muy revuelto, ya, pues todo eso hace que estemos mucho más expuestos. Entonces yo creo que has presentado cosas básicas, pero importantes, que además tienen que ver con algo que siempre decimos. Es que el problema de base es un tema de educación. Pero en este caso has planteado algo muy importante, que la educación no tiene por qué venir solamente de quien educa, sino de un diálogo que nos permita activamente reeducarnos a todos para poder entender esto en la dimensión que necesitamos que se merezca, ¿no? No sé, has comentado muchas cosas súper interesantes, pero no me daría tiempo quizá a comentarlas en el papel que tenemos los geógrafos realmente en todo esto, porque nos han formado para pensar de manera integral el territorio, en términos de gestión, en términos de acción, de intervención, en términos de educación también hacia los demás. Esto me parece fundamental, ¿no? Entonces, pero que los geógrafos no solamente tenemos el trabajo por hacer, sino que también es muy importante considerar a todos, porque al final es un tema de todos, ¿no? De modo que no sé, de verdad yo te agradezco muchísimo este ratito de paz visual y de mayor tranquilidad para repensar esto con cada uno de nosotros y ver cómo de alguna forma lo podemos ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Pues seguramente que Así es. podremos. Así que no tengo mucho más que decir. También has comentado un tema que siempre nos decimos, los de la clase media, ¿no? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Porque somos como el patito feo, ¿no? Los ricos lo tienen solucionado y los pobres también lo tienen solucionado a costa de todos y de los impuestos, pero ¿y los que? Bueno, entonces es también un gran tema pendiente por delante. Pues no sé si quieres comentar algo más y si no, como siempre digo. No, muchas gracias, Mari Carmen, por tus palabras, y yo también, yo estos espacios entre tanto trajín que uno anda son oasis de reflexión que son muy necesarios. Entonces, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Y bueno, la próxima por allá en Lima ahí pasaré a saludar. Perfecto. Y en la sociedad tienes un espacio. No sé en qué momento vienes, has dicho diciembre, pero nosotros, por ejemplo, celebramos en noviembre o diciembre la jornada de riesgos de desastres, que llevamos celebrándola hace ya 30 y pico años. O sea Wow. que de repente, si estás por aquí, te raptamos y No, con organizamos todo algo. gusto. Yo me dejo que me rapten. En noviembre posiblemente voy a estar. No sé las fechas, pero sí sé que voy a pasar por Lima. Entonces, y en diciembre sí, en diciembre la idea es hacer la reunión de la red justamente de estudios sociales para prevención de desastres, hacerla en Perú. Entonces Ajá, ahí en diciembre ahí nos van a soportar, pero en noviembre, si se puede antes, ahí paso. Será un genial, gusto. Y no, genial. y Pues muchas gracias por la invitación. no, a ti muchísimas gracias porque sabemos que es un espacio que nos dedicáis de manera especial. Estamos muy contentos de que esto vaya creciendo y que, pues bueno, desde Bolivia participen. Tenemos también siempre personas amigas de universidades. Siempre está con nosotros presente la UNSA. Hoy estaba Castillo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, ya, soy un desastre con los nombres. Me va a pegar. Y Valdárrago, que también estaba en la mañana, hace un ratito y que ha hablado con un ejemplo muy interesante, pero también casi siempre tenemos con nosotros a la gente de la Universidad Nacional de Trujillo, ¿no? Entonces, bueno, personas, el grupo el Colegio de Geógrafos nos ayuda porque también tenemos a varios geógrafos que están escuchando y aunque ahora solamente veas unos cuantos participantes, es que hay que decir que luego esto crece mucho porque algunos están desde las redes o desde el YouTube que Ajá. sacamos la sesión. Así que nada, un abrazo muy grande y un abrazo también para todos los que nos apoyan, para el equipo
y nada, y para todos los que nos siguen. Y que la idea es que esto realmente haga como reflexión y nos pueda valer a todos para ser mejores terrícolas y mejores seres Así humanos es, finalmente. mejores seres humanos, así es. A la orden y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo Muchas grande, gracias. muchísimas gracias. Muchas Un abrazo para gracias. todos. Gracias. Chao, nos Gracias. vemos. Un abrazo, que Chao, estén chao. bien. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a acompañarnos en la siguiente jornada del próximo martes 16 de junio. Cuídense, un abrazo a todos. Chao. Adiós, hasta Gracias. luego. Un abrazo.